Hola, saludos desde Ecuador. Soy Nelson Suárez, siervo del Altísimo que me permite a través de este medio digital poder compartir su palabra a muchas personas, edificándolas a través de este ministerio, Vid Verdadera, donde todas las inquietudes y falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras las compartiremos para edificar muchas vidas. Bienvenidos a todos y en esta oportunidad les voy a compartir el tema de las malas influencias espirituales que muchas veces tenemos. Uno de estos es el espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel que existió en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, nos relata la historia de ella, que ella se casó con el rey Acab para sus fines de poder. Y ella tenía muchas características manipuladoras principalmente. El espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo que detrás de ella está la corrupción y así influenció en el reino del rey, mala la redundancia, el rey Acab, casándose con él. Ella tenía prácticas paganas, idolátricas del rey Baal, cuya deidad masculina de poder y la sexualidad, y Astarot, la diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Las ritualidades de Baal y Astarot implican depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominables. La adoración a estos ídolos apelaba a los elementos bestiales y materiales de la naturaleza humana. El espíritu de Jezabel es un espíritu en contra de esta apostasía. Dios levantó al profeta Elías y desafió a Acab y destruyó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Como contrapartida, Satanás levantó espíritus que contraatacan la iglesia. Entre esos envió su mensajera, Isabel, para intentar silenciar la voz profética de Dios. Se trataba de la esposa del rey Acab. En este tiempo también se estaba viviendo una era de apostasía. El espíritu de Jezabel está lamentablemente hasta la actualidad en nuestras iglesias infiltrado. Pero por medio de esta manifestación, Dios levanta una generación profética. Esta generación llevará el espíritu de Elías para contrarrestarla. Será ungida para que manifieste el poder apostólico y profético de los últimos tiempos, las señales y milagros, así hasta que se establezca el reino de Dios bajo su perfecto diseño celestial. Así como lo hizo desde el principio, Satanás levanta una fiera oposición contra la generación profética. El enemigo siempre ha tratado de silenciar las voces proféticas de Dios y de abortar la oración intercesora. Una vez más, su nombre es Jezabel, una fuerza espiritual diabólica que trata de engañar, manchar y destruir a las autoridades de Dios. Las características de este espíritu de Jezabel, el nombre de Jezabel significa cohabitación, dando la idea de un espíritu que se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra, como en la actualidad. Las características del espíritu de Jezabel, o bien sea la manifestación del espíritu de Jezabel en una persona, pueden identificarse con los siguientes aspectos. Es una persona que se siente amenazada por un profeta que es principalmente blanco de preocupación. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo en realidad es controlar
dentro del ámbito profético. La persona suele concentrarse con el pastor y otros líderes de la iglesia con el fin de encontrar el eslabón más débil para poder dominarlo, y su meta final es gobernar la iglesia. Al tratar de ganar apoyo de la gente, del pastor, la persona forma relaciones estratégicas con los que son considerados espirituales o influyentes por los demás. Un esfuerzo de aparentar espiritualidad, esta persona busca el reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener una ventaja. Tales personas conjuran sueños, visiones de su imaginación o las toman prestadas de otros. Cuando esta persona recibe el reconocimiento, inicialmente responde con una falsa humildad, pero esta característica suele tener una duración muy breve. Cuando se la confronta, una persona se pone a la defensiva. Justifica sus acciones con frases como solo estoy haciendo la voluntad de Dios o Dios me dijo que hiciera esto. A muchos de ustedes les ha de sonar bastante familiar esta frase. La persona suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre el gobierno y los asuntos de la iglesia, pero no se acerca a la autoridad legítima. Primero acude a los demás la opinión de la persona suele convertirse en la última palabra en cada asunto, con lo que cobra más importancia que la del pastor. Pero si su revelación es de Dios, la persona generalmente prefiere darla a conocer en vez de ponerla en oración. Esta persona busca a las demás por motivos impuros. Tratar de tener discípulos, entre comillas, necesita la constante seguridad de que le brinden sus seguidores. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiere orar por las personas en situaciones aisladas en un rincón o otro salón. Esta manera de insinuaciones de falsas palabras proféticas no pueden ser cuestionadas. Ansiosa por obtener el control, esta persona trata de reunir a los demás y enseñarles. Aunque sus enseñanzas comiencen por ser correctas, pronto se establecen, entre comillas, doctrinas que no son apoyadas por la palabra de Dios. Trata de ganar credibilidad y engaña a otros con otras profecías provenientes de su alma. Da la palabra a otra persona que desea escuchar. Profetiza medias verdades o hechos conocidos como si fueran de Dios. Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y cambian las profecías anteriores, de modo que parezca que lo profetizaron, entre comillas, o haya sucedido realmente. Aunque la imposición de manos es bíblica, esta persona le gusta de impartir un nivel superior, entre comillas, en el espíritu, que rompe las barreras que le limitan, entre comillas, a otra persona al imponerle las manos. Pero el toque de esta persona en realidad es una maldición en lugar de una bendición santa que imparte un espíritu maligno. Esta persona solo quiere ser considerada la más espiritual de la iglesia. Oculta su baja autoestima con el orgullo espiritual. Quizás sea la primera en gritar o gemir y anuncia que tiene una carga dada aparentemente por Dios. Pero no se diferencia de los fariseos que anunciaron sus dones para ser vistos de los demás hombres. Lamentablemente, la vida familiar de esta persona es dudosa
Puede ser soltera o casada. Si está casada, su cónyuge es básicamente débil o inconverso o infeliz. Esta persona domina y controla a cada persona de su grupo familiar. Es decir, es manipuladora. Es posible que la persona con ese espíritu llegue a la casa de los hermanos diciendo que tiene una palabra de Dios o juicio, pero después que ella oró, todo cambia y eso no pasó. Siempre está buscando créditos. Cree que a través de la madurez espiritual es inmune al engaño o al pecado. Creen que han sido altamente favorecidos para un puesto espiritual extremadamente alto y que nadie piensa mejor que ella. Este relato del espíritu jezabélico y su origen lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 21, del 4 al 16, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 4 al 13, y Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 19. ¿Para qué viene el espíritu de Jezabel contra la iglesia? El espíritu de Jezabel también como manipulador influye en el desaliento, en el desánimo, que muchas veces nos debilitamos los cristianos. Y lo podemos ver como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. El espíritu de Jezabel se infiltra en la iglesia. El espíritu de Jezabel, en espíritu de seducción en mujeres. El espíritu de Jezabel, así como se levantó en el pasado contra el ministerio profético de Elías, hoy se ha levantado contra todas las iglesias para atacar y destruir, principalmente las iglesias de la sana doctrina, como la nuestra. El espíritu profético de Elías sigue siendo vigente en la actualidad, por ser proveniente del Espíritu Santo de Dios, de verdad. Este espíritu nos conduce a la búsqueda del arrepentimiento y la humillación. Entonces surge la lucha espiritual entre el espíritu de Jezabel contra el espíritu profético, en la que representa la figura de Elías, para dar a entender y mover el mover de Dios en el ámbito apostólico y profético de este tiempo. Jezabel es un nombre que inmediatamente al leerlo y escucharlo nos remonta a los días del rey Acab y el profeta Elías. Curiosamente, este nombre aparece otra vez en la historia relacionado con la iglesia de Tiatira, relato que lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. En la iglesia de Tiatira, Asia Menor, hoy región de Turquía, aunque cuando muchos fueron escritos pasajes bíblicos como los que les indiqué, Primera de Reyes, del 16 al 20, capítulo 20, y Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos del 18 al 29, estuvieron claramente fundamentados con dos mujeres específicas que llevaron ese nombre, que influyeron terriblemente el mal entre Israel y la iglesia. Lo cierto es que representan un espíritu satánico y de control de autoridad, que han operado a través de los siglos para controlar y destruir a los ungidos de Dios y esclavizar a las naciones a través de una alianza entre la política y el ocultismo religioso. El espíritu de Jezabel, es un espíritu dominado como un gobernador de las tinieblas. Trabaja en las esferas de las autoridades para influenciarlas y anularlas o controlarlas.
Son espíritus de control de autoridad que operan sobre y contra. Y son espíritus de control de autoridad que operan sobre y contra las personas que están en eminencia para sujetarlas o rendirlas a sus pies, en la iglesia o fuera de ella. Los espíritus de Jezabel influyen en los reinos, reyes y economías. Es el prototipo del espíritu político que seduce a los líderes para controlarlos. Bajo su mando operan demonios de seducción, promiscuidad, adulterio, fornicación, adicción, alcoholismo, etc. Usa el desenfreno sexual y la prostitución para conseguir sus fines, así como el engaño. El espíritu de Jezabel representa el poder político que usa los poderes de Baal, el entonces dios pagano de Jezabel, que es el ocultismo, para obtener y mantener el poder en las naciones. Jezabel es un espíritu que toma formas de mujer y opera fuertemente en mujeres para seducir a aquellos que tienen el poder político y religioso para controlarlos. En el Antiguo Testamento, el espíritu de Jezabel, que dominó al rey Acab, tenía dominado con sus 850 profetas, Baales. Y en el Nuevo Testamento podemos ver como dominio en la iglesia de Tiatira, como lo he indicado. Con el propósito de contrarrestar o vencer este espíritu de Jezabel en el Antiguo Testamento, Dios derramó su espíritu profético sobre Elías, luego sobre Jehú. En el Nuevo Testamento, Él lo hizo sobre Juan el Bautista y hoy a través de las iglesias locales de carácter profético. Jezabel en Tiatira. La presencia de una mujer llamada Jezabel en la iglesia de Tiatira nos muestra el poder de la influencia de este espíritu. Jezabel se infiltra entre los creyentes para arruinar el propósito de Dios como espíritu maligno, y es característica natural del diablo, que vino a robar, matar y destruir. Y con ellos hacerles caer en la sensualidad y el libertinaje sexual. Su trabajo es agresivo para atraer a la mundanalidad, el sincretismo, las mezclas religiosas, que es muchas veces lo sagrado con lo impuro, y la idolatría de la iglesia. Su operación consiste en controlar la profecía y manipularla, e inducir a la iglesia a error, y así hacerla víctima de mentira y engaño. Jezabel tratará de controlar a los profetas de la iglesia para establecer falsos profetas y así destruir el plan de Dios con su pueblo. Adoración en la iglesia es la clave para derrotar este espíritu jezabélico. Tratar de impedir este espíritu jezabélico que trata de impedir la correcta alabanza y exaltación. El espíritu de Jezabel seducirá incluso a los líderes de las iglesias, induciéndolos a fornicar, a aceptar doctrinas falsas que se oponen a la santidad, al mover del Espíritu Santo. Jezabel trabaja en el ego de liderazgo, provocando orgullo, autoexaltación, rebelión e independencia de la autoridad. Y a veces les hace creer que no necesitan el mover profético del Espíritu Santo. ¿Cuál es el peligro de tolerar el espíritu de Jezabel? Mediante la iglesia, entre los niveles de unción mayores, especialmente en el ámbito profético y apostólico, este debe hacerse
intolerante el espíritu de Jezabel. El espíritu jezabélico de dominio y seducción debe ser aniquilado y erradicado de la casa de Dios. Hoy, un peligro tolerar a Jezabel en la iglesia. En Apocalipsis lo señala como algo trágico. Dios está en contra de la iglesia cuando tolera a Jezabel. No podemos permitir profetas que dicen ser profetas sin tener reconocimiento de apóstoles verdaderos. El peligro mayor de este medio de espíritus falsos que dañan y confunden nuestras congregaciones. Sus palabras seducen al liderazgo. A tolerar a Jezabel es abrir la puerta a la idolatría y hechicería simulada y destructora. No debemos tolerar este espíritu de Satanás. Nuestra guerra hoy es contra Jezabel y a través de lo profético y la adoración a Dios. La reina del cielo y Jezabel. El profeta Zacarías, en el capítulo 6 de su libro, nos presenta la estructura fundamental de Babilonia, la casa de la tierra de Sinar. Babilonia es el símbolo vivo del poder satánico y la estructura religiosa de la madre de la gran ramera, madre de todas las abominaciones de la tierra, es decir, las religiones. La base de esta estructura está representada simbólicamente en la maldad, en la figura de dos mujeres que tenían alas y poder para sostener en Babilonia. Otra mujer en un éfod, la maldad según el profeta. Estas dos mujeres, específicamente los poderes o potestades territoriales de Satanás, son señalados en la Biblia a través de dos personajes femeninos. Son espíritus que manifiestan bajo la forma de una mujer. Estas dos mujeres son el espíritu de Jezabel y el espíritu de la política, la reina del cielo o el espíritu de la idolatría religiosa. La Biblia habla de estos dos poderes íntimamente operando bajo su señor Lucifer a través del orden del gobierno político religioso. Estos dos espíritus de Jezabel, la reina del cielo, trabajan unidos para debilitar la estructura apostólica de la iglesia e instaurar esta estructura babilónica. La fortaleza edificada en Europa, América y Asia, estos espíritus, la religión y la política es lo más difícil de derribar. Qué casualidad, qué coincidencia. La iglesia de Roma, del Vaticano, maneja estas dos características. Una inquietud que le dejo a ustedes, hermanos, y espero poder tener una nueva oportunidad e inquietarlos con estos temas a seguir escudriñando la palabra de Dios. Les deseo un inmenso deseo de bendiciones y un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Espero que compartan este contenido y así tener más suscriptores en este canal. Muchas bendiciones.